Bien amigos, arrancamos el programa, por supuesto, con la mejor información para ustedes. Y bueno, vamos a cambiar un poquito el tono de la información porque ya estamos aquí con nuestra abogada, nuestra especialista, Jocelyn, ¿verdad? Antinori. Y vamos a hablar de un tema muy importante, mucha atención. De repente, pues, a cualquiera le puede pasar, ¿no? Tenemos algún familiar que está en el penal, ¿no? Pues ha cometido un error en algún momento, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de, pues, cómo se puede manejar esto desde el área jurídica, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien, primero que nada, bienvenida, ¿qué tarde? Gracias por la invitación. Bueno, estoy aquí para resolver todas las consultas legales. Ok, perfecto. Eh, Ponnos un poquito en panorama, por favor, acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, ¿qué pasa si es que de repente una persona estuvo en el lugar y en el momento equivocado y esta persona es inculpada de un delito el cual él no ha cometido? Entonces la familia, que es la que está más cerca a esta persona, se preocupa y lo primero que hacen es llamarme para que yo pueda solucionar el caso. Ok, perfecto. Claro, es importante que tú nos comentes, pues, cuál es el procedimiento correcto, por supuesto, porque a veces, pues, uno no sabe, ¿no? Y te pueden agarrar en frío y en el proceso se pueden cometer muchas irregularidades, ¿no? Entonces, de repente nos podrías comentar cuál es el proceso correcto cuando, por ejemplo, yo soy denunciado de manera penal, ¿verdad? Claro, el procedimiento correcto es primero uno como abogada apersonarse al caso, es decir, haces un documento, lo presentas a la fiscalía, al Poder Judicial y con ese documento ya estás como abogada. Una vez que ya estás como abogada, solicitas las copias del proceso, lo lees, lo analizas y ves cuál es la estrategia que más... que es la más adecuada para el caso, porque pueden ser diferentes tipos de estrategias, puede ser, hay personas que de frente, hay abogados que hay que tener mucho cuidado, de frente hacen un acuerdo, entonces le echan la culpa, te dicen, no, se nota que eres culpable y de repente no eres culpable, y para que ellos tengan menos trabajo y hacen, por ejemplo, un acuerdo con la fiscalía, le echan la culpa a la persona y se va al penal. 7 años, 9 años. Entonces, eso es la manera más fácil, eso no se debe hacer. Lo que se tiene que hacer es primero analizar el caso, leer todas las copias y ver cuáles son los pros y los contras. Pero qué peligroso lo que nos comentas, ¿no? Que de repente hayan pues ese tipo de abogados de que por ahorrarse la chamba, ¿no? Te hagan pues inculparte cuando de repente uno como cliente va y confía ciegas en tu abogado, porque se supone que es el que sabe. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado en ver a quién están contratando y también decir la verdad. Si es que uno ha cometido el delito, decirle al abogado, mira, cometí un error, tuve un ataque de ira, por ejemplo, y lo maté a tal persona. O por último, hurté o violé, pero tiene que decir la verdad, porque si no el abogado le estás engañando que eres inocente, te está creyendo y luego el fiscal lo sorprende con las pruebas, entonces ¿cómo te va a defender? Otra cosa es que desde un comienzo te digan la verdad y ya uno ve cuál es nuestra teoría del caso, que en las películas dicen, por ejemplo, la coartada. La teoría del caso es lo que la va a salvar a la persona como una estrategia, ¿correcto? Claro, y también pues es importante no escoger un buen abogado, ¿verdad? Como yo de repente como un civil escojo de manera correcta a la persona que me va a acompañar en el proceso. Ya, por ejemplo, si es que yo necesitara una abogada y yo, como tú dices, fuera una persona que no soy abogada y tengo un problema, ¿cómo le elijo? En primer lugar, vería si es que necesito una abogada penal. Puedo entrar a la página de la SUNEDU, veo que tenga su bachiller, su título de abogada, por ejemplo, si es que tiene una maestría mejor. Entonces, todo ello, eso es muy importante para que sea especializada, porque abogados al final somos todos, pero tiene que ser un abogado penalista. Entonces también le pregunto, trato de indagar en qué ha trabajado, en dónde. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo llevo casos penales, soy abogada, tengo maestría en mi doctorado, he trabajado en la fiscalía hasta en presidencia, entonces tengo experiencia, más de 9 años litigando también. Entonces es importante a la coyuntura revisar también las redes sociales, porque por ejemplo, si es que tu abogado o abogada sale en todas sus fotos que está tomando, está en fiestas, no lo vas a contratar, por supuesto, pues, porque no es una persona que es responsable. Entonces también miraría en redes sociales, en Facebook, Instagram, que sea una persona que sea correcta, que tenga valores, que tenga principios, para que de esa manera yo el dinero que le esté pagando
esto sea fructífero y no esté esta persona dando de qué hablar, porque los jueces se dan cuenta si es una persona que, por ejemplo, toma o se droga, ya saben qué abogados son así y qué abogados son correctos. Eso sobre todo. Ok, te voy a hacer una pregunta que definitivamente pues me parece importante no a considerar. ¿Qué opinas de aquellos abogados, o por decirlo así, profesionales, ¿no? Que pues buscan transar por lo bajo, ¿no? Que muchas veces pasa. Claro, ya, yo pienso de que depende del caso, sinceramente, Ok. pues yo te podría decir que está mal, ¿no? Que está mal, que hay que tener valores, todo eso, pero ¿cuál es la verdad? Si es que el caso está en comisaría, ¿no? Los policías siempre te van a pedir plata, entonces para que el caso no avance y yo sí tendría que evaluar el caso, leer la carpeta fiscal y ver la manera de que todo acabe rápido. Pero si ya el caso está en fiscalía, ya ¿para qué se va a pagar? ¿Me entiendes? Solamente se le paga al abogado. ¿No? Es de acuerdo al Claro. caso, porque también la plata no se va a regalar. De ahí te pueden decir, te pido para tal cosa, y al final igual lo van a hacer los policías. Entonces se tiene que ver bien. Ok, perfecto. Ahora, por ejemplo, cuando pues a una persona, ¿no? Que es acusada, ¿no? Que va a llevar un proceso, me imagino, le dictan pues ese tema de prisión preventiva. ¿De qué depende el tiempo que le pongan? Ya, la prisión preventiva está en el artículo 268 del Código Procesal Penal, y respecto al plazo de la prisión preventiva, justo es el tema de mi tesis para yo ser abogada, el Ok. tema que tú me estás preguntando, artículo 272 del Código Procesal Penal. ¿Qué pasa? Para casos comunes, ¿cuáles son los casos comunes? Una violación, un robo, un hurto. Entonces, esos casos comunes, el máximo que te pueden pedir son 9 meses. 9 meses. Según el código, pero el fiscal pide 9 meses y uno como abogado obviamente le va a decir que le den comparecencia con restricciones, y en todo caso, si es que le van a dar la prisión preventiva, no le van a dar el máximo, los 9 meses. Uno va a solicitar que de acuerdo a las diligencias que faltan, ponte, le den 4 meses, 5 meses. Correcto. Para también hay otros dos puntos importantes para los casos que son complejos, por ejemplo, que hayan varios imputados. Si hay varios imputados en un delito, ya sería un caso complejo. ¿Cuántos meses son según el Código Procesal Penal? Son 18 meses, que es el máximo. Entonces, si son 18 meses, uno como abogado no se va a quedar callado en audiencia, ya denle los 18. Dicen, no, ¿cómo le van a dar el máximo si faltan solamente tantas diligencias que son pocas, que se pueden llevar en el menor tiempo posible? Y también 36 meses son para el tiempo para los casos de crimen organizado, que como te digo, uno como abogado hay que objetar. Si la fiscalía dice algo, si es que uno se queda callado, jamás uno debe quedarse callado como abogada. Claro. Uno se estaría allanando. ¿Qué quiere decir allanando? Que estás dando tu consentimiento al quedarte callada. Entonces uno como abogado, lamentablemente, así algunas personas lo vean mal, uno hay que ser pleitista, hay que defender, hay que proteger al cliente, porque si uno no va a ser así, al cliente lo llevan con zapatos y todos al penal, ¿me entiendes? Entonces Claro. uno hay que prevenir que no se vaya al penal, y si es que ya te dan un caso que está en el penal, hacer todo lo posible. Si le dan la prisión preventiva, nosotros como abogados tenemos que presentar la apelación. Si en la apelación no sale, presentar un cese de prisión preventiva con una nueva prueba, con un nuevo elemento de convicción. Entonces no se puede dejar a una persona, porque esa es una vida que no solamente sufre la persona que está en el penal, también sufre su familia, sus amistades. Entonces, ¿para qué van a estar sufriendo en vano? Y no, te cuento pues, porque yo siempre voy al penal, Ajá. ¿no? ¿Qué pasa en el penal? En el penal la gente entra bien y termina con tuberculosis. Wow. Allí la salud es bien precaria. Incluso últimamente, hace 2 días me he ido al penal, correcto, para entrevistarme con un nuevo cliente, para hacerle sus beneficios penitenciarios, y hasta un perro Rottweiler estaba ahí en la puerta. Entonces, esos perros están en la parte de atrás, correcto, y los sueltan en las noches para que los presos no se escapen, pero de día no tendría que estar ahí. Eso es peligroso para nosotros los abogados, entonces debería tener bolsal y no debería estar un perro tan peligroso así, de esta manera. Entonces, allí en el penal Sobrepoblación. hay sobrepoblación y todo ello. Entonces, contráteme y yo lo voy a solucionar.
Wow, definitivamente es bien importante lo que tú comentas, ¿no? Porque de repente, pues, en el proceso, ¿no? Que se te demuestra si realmente eres inocente o culpable, ¿no? En este tema de la prisión preventiva te mandan al penal, ¿no? Imagínate una persona inocente, pues, ahí sufriendo todo esto que tú comentas, ¿verdad? La presidenta que ahorita es Keiko Así es. Fujimori por prisión preventiva. 3 veces. De inocencia y el caso es mejor que sea llevado en libertad, con una comparecencia con restricciones. Claro, pero al final están, pues, pagando, por decirlo así, como si fueran culpables sin antes, pues, tener una resolución, ¿no? Un juicio, ¿verdad? Claro, sí, la verdad es de que están pagando sin ser culpables. Ese es el objetivo. ¿Para qué? Para que estas personas no se puedan escapar, ¿correcto? Para que claro. no puedan huir. Pero hay factores que determinan, ¿no? Que si una persona, pues, tiene ese riesgo de huir o no, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, si es que tú cometieras un delito, un ejemplo, Ajá. y cometes el delito o de repente no lo cometes, eres inocente, pero igual ya te están pidiendo ahorita tu prisión preventiva. ¿Y Claro. tú qué haces? Un ejemplo. Si en ese momento no conoces a alguien, le dices, ya mamá, llámale a la doctora Jocelyn, y yo qué le pido a tu mamá, señora, le digo, deme su recibo de luz, su recibo de agua, su contrato de trabajo, ¿qué más? Todos los documentos que demuestran que tú tienes un arraigo domiciliario, un arraigo familiar, todo ello. Entonces, con esos documentos yo pruebo que tú no te vas a eludir de la acción de la justicia, que tú no vas a obstaculizar tampoco y no vas a influir en ningún testigo, ni vas a romper, ni nada, ningún medio de prueba. Entonces, de esa manera, para que le den la prisión preventiva tienen que cumplirse 5 requisitos. La primera es de que hayan suficientes elementos de convicción, suficientes pruebas que vinculen al imputado con los hechos. El segundo es que la sanción a imponerse sea superior a 5 años. Hace algunos años atrás era que sea superior a 4 años. Entonces, con la nueva modificatoria ha cambiado. Y la tercera, ¿cuál es? Que esta persona haya un peligro de fuga. Entonces, con los arraigos ya uno lo puede demostrar. Y también, hay dos últimas importantes, que son el plazo, que tiene que ser un plazo razonable, y en este caso no es una sentencia, la prisión preventiva se llama auto, y este auto tiene que ser debidamente motivado. Por ejemplo, no sé si escuchaste el caso de Juliana Yamoja hace años, que la mató a su madre y fue a la cárcel, luego salió. ¿Por qué salió? Porque la sentencia lo hicieron un mamarracho, entonces tenían que fundamentar. ¿Y cómo se llama? Los abogados, ¿cómo dicen la palabra fundamentar? En derecho dicen motivar, tiene que ser debidamente motivada, tiene que ser una motivación congruente, completa, que no sea incompleta, ni nada, ni que tenga ningún vicio, ¿correcto? Ok, Jocelyn, de verdad que muchas gracias por esta información que nos has dado, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Y nunca sabes de repente... Claro, pues, nadie está libre. Por supuesto, nadie está libre o de cometer un error o de que te impliquen, pues, en algo que de repente tú no has hecho, ¿no? Porque pasa y en nuestro país lo hemos visto bastante. Entonces, pues, es importante tener esta información, ¿no? Para conocer mis derechos, ¿no? Como ciudadano, y cómo puedo proceder o cómo debería proceder, por supuesto, de la mano de un profesional. Ahora, ¿cuál sería tu recomendación final si de repente alguien se encuentra en esa situación? Claro, mi recomendación sería de que me busquen, yo lo voy a solucionar su caso. Pueden contactarme al 967-275-471, y también me encuentran en redes como Estudio Jurídico Antinori D'Angelo. Mi estudio jurídico queda al lado de la Corte Superior de Justicia, es la casa del lado segundo piso, y yo le voy a solucionar todos sus problemas y sobre todo le voy a decir la verdad. Perfecto, eso es lo más importante, ¿no? Que Así pues es. le digas la verdad tal y como es. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a Espero ti. tenerte próximamente para hablar de otro tema muy importante así. Nos vamos a una pausa comercial brevísima, pero no se muevan que regresamos con más aquí en Qué Tarde.